Primero, yo soy Pablo. Vamos a hablar de fraude hoy. Al final de la charla, mi objetivo es que más o menos sepáis cómo se detecta fraude en el sistema nacional de pagos, ¿vale? La primera decepción, ya así prontito, no vamos a hablar del novio de Ayuso, no vamos a hablar de Ábalos, vamos a hablar de fraude en pagos, ¿vale? Cuenta a cuenta. Em, Al final, esto es un problema y es cada vez más grande con el tema de los pagos instantáneos. Un pago instantáneo es lo que están regulando desde Europa y poniendo casi obligatorio, ¿no?, en el futuro. Son pagos que se realizan en menos de 6 segundos de cuenta a cuenta. Entonces, vamos a tratar todas las actividades delictivas asociadas a pagos. Entre tantas, muchas son conocidas como el phishing, cuando te hacen una duplicación de la SIM, robo de identidad, un malware que te hayas descargado en el ordenador o una compra fraudulenta por internet. Al final, todo esto son delincuentes, como decirlo de alguna manera, que te están engañando, y eso es el fraude como tal. El fraude fiscal es fraude de Hacienda, nosotros hablamos de fraude en pagos. Y sea como sea ese fraude, siempre va a estar utilizada una herramienta, que es lo que vamos a tratar en toda la presentación, que son las cuentas mula, ¿vale? El nombre de cuenta mula al final viene del transporte del dinero que va a pasar cuenta a cuenta, sobre todo porque, claro, estamos hablando de 6 segundos. Entonces, bueno, en 6 segundos en instantáneas, pero cuando vamos a querer engañar a alguien, lo primero que vamos a hacer es mover el dinero que acabamos de robar, porque si lo dejamos en la misma cuenta, va a ser un bloqueo rápido y no va a tener ningún sentido. Entonces, la manera que vamos a detectar va a ser siempre cuentas mula, cuentas que van a hacer movimientos muy estridentes y van a saltar de una a otra. Vale. Lo primero, la moda esta de empezar con una pregunta así manos arriba. ¿Alguno de vosotros ha sido contactado por una trama delictiva y tiene una cuenta mula asociada? ¿No? Bueno, pues voy a empezar con una pequeña anécdota que... no, sí, primero. Una primera anécdota que me pasó hace 2 semanas. Me llamó un colega que se va a casar en Copenhague y, claro, me dice: oye, Pablo, tú que estás trabajando con esto de las cuentas mula, tal, bueno, me voy a casar, mi pareja es de Venezuela, van a hacer, la familia van a hacer unas transferencias, mi familia es española, pero estoy en Copenhague y la cuenta la queremos en Copenhague porque es donde gastamos el dinero, pero luego no sé qué. Y ¿cómo hago para que no me detecten? Y yo, no tengo ni idea. Si me lo dices, lo cerramos. Las bodas es una línea que voy a hablar, un ejemplo, porque realmente es una de las cuentas, los falsos positivos más gordos que tenemos es con bodas, porque al final son pagos recortados de 200, 400 euros, bueno, cada vez en las bodas se paga más, de 200, 400 euros que se juntan en una cuenta y se vacían de golpe. Entonces, pues eso es más o menos lo que es una cuenta mola. Vale, un índice. Os voy a contar un poquito la diapositiva como tal. Voy a empezar con un contexto en el que voy a hablar del proyecto, de qué es el Sistema Nacional de Pagos, y un poquito rápidamente cómo lo hemos puesto en valor, el enfoque, cómo se tratan los datos, cómo pasamos pues de todas las transferencias y los datos que tenemos a algo que se pueda consumir en un modelo. Por consecuencia, vamos a hablar un poquito del modelo y rápidamente vamos a pasar la herramienta cloud, la que está subida en producción todo este modelo, que es en Databricks, ¿vale? Empezamos por el contexto. El contexto entra dentro el proyecto que generamos en Iberpay. Iberpay es la Sociedad Española de Sistemas de Pagos. Sé que me están grabando, no es muy técnica la descripción, pero a mí siempre me gusta verlo como si fuese un tricount, un splitwise, pero de todos los bancos españoles. Entonces, al final, cuando tú haces una transferencia instantánea, el banco rojo no le pasa el dinero directamente al banco azul. Lo que hacen es generar una serie de cuentas y al final del día hacen una compensación, que se llama. Entonces, los encargados de hacer la compensación dentro de estas entidades es el Sistema Nacional de Pagos, que se llama Iberpay, que es una compañía dependiente del Banco de España. Bueno, al final, pues todos los bizums que hablábamos antes forman parte de las instantáneas. Bueno, pues 48 millones de habitantes creo que somos en España ahora, 82 millones de cuentas, que es un poco el ganchillo que había puesto en el título de la charla, y pues todos estos bancos con los que colaboramos. El proyecto es un proyecto que no se considera un servicio hacia los bancos, es un proyecto experimental que está teniendo muy buenos resultados y queremos que se considere un servicio, pero ahora mismo es un proyecto experimental. Bueno, todo esto no solo consideramos las cuentas y los pagos entre
entre cuentas españolas, sino también todo lo que es a Europa, porque tienen que pasar por pasarelas de pago también controladas por el sistema de comercio. Bueno, esto para sacar un poco las plumas, lo cuento súper rápido. Nos dieron el premio a mejor proyecto de Sopra Europa. Sopra es la compañía para la que trabajo. Y nos dieron el mejor proyecto Sopra Europa. Hubo una fiesta, estuvo súper divertido. Salimos en un artículo en Forbes, que también me parece muy curioso. Y también tuvimos un premio en los premios Computing, que son unos premios que dan a empresas, y estuvo también, pues ya hay que también contar las plumas de vez en cuando. El tema del enfoque. Vale, nosotros, como Sistema Nacional de Compensación, vamos a disponer de todas las transferencias y de pagos que se hagan entre cuenta a cuenta. ¿Cómo pasamos esto a un sistema de datos que se pueda consumir por un modelo? Vamos a agrupar, y todo lo que veamos en este apartado va a ser un estudio por cuenta. Vamos a agrupar todo visión cuenta, ¿vale? Entonces, el primer gráfico que vamos a ver, va a ser, esto es de una cuenta, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver, el número de operaciones, que son las columnas verdes, va a estar reflejado en el eje de la derecha. Pues aquí, por ejemplo, en el mes de junio de 2023 tiene 20 transferencias, y a lo largo de aquí, pues por ejemplo, el abril 22, pues igual tiene 2 o 3. El turnover, que va a ser otra de las dimensiones que estudiamos en las series temporales, que va a ser el importe recibido más el importe enviado. No tiene ningún sentido que si haces una entrada y una salida de dinero se quede como cero. Vamos a ver qué ha entrado y qué ha salido en un absoluto, como un valor absoluto de lo que se está moviendo. Y después, por otra parte, el remanente. El remanente, pues es el sentido del saldo, ¿no? Pues lo que ha entrado menos lo que ha salido. Entonces, si es un remanente negativo, quiere decir que la cuenta se está vaciando, y si es un remanente positivo, quiere decir que está creciendo la cuenta. Por ejemplo, ¿qué vemos en esta cuenta? Pues en esta cuenta vemos que tiene una operativa constante, a lo mejor con 2 picos, uno de vaciada al principio y uno de entrada en noviembre, y luego en junio de 2023 vemos una gran actividad completamente anómala, que aparece pues como unos 25.000 euros en turnover, que implica un remanente de unos menos 5.000. Pues parece que han entrado 10.000 y han salido 15.000. Pues así, esto es lo que vamos a dar al modelo, porque ya con esto vemos más o menos qué tipo de cuentas son, qué tipo de momento está la cuenta, porque no es lo mismo una cuenta fraudulenta en el momento en el que está como disimulando que una cuenta fraudulenta en el momento que hace fraude. Entonces vamos a tratar también diferentes dimensiones con esto. Hemos hablado de instantáneas, pero también le vamos a enriquecer el modelo las ordinarias, la misma estructura de información, y también los adeudos. Los adeudos son recibos que entran en tu cuenta. Entonces, estas 3 series temporales de 3 dimensiones cada una, va a ser lo que va a enriquecer y va a dar contexto al modelo. Y ya con esto, pues no sé cómo lo veis vosotros, pero yo veo que describe bastante bien una cuenta, ¿no? O sea, imaginaos la inteligencia artificial ahora lo que es capaz de hacer. Pues si no le enchufamos esto, yo creo que es completamente capaz de ver si tiene algo de fraude dentro, ¿no? Otro de tratamiento que es importante realizar es la discretización variable. ¿A qué me refiero con esto? Que no todos, en los primeros ejemplos hemos visto que eran por meses, ¿no? Los cajones. No siempre va a ser así. Vamos a intentar dar más detalle en la actualidad. En la actualidad vamos a intentar hacer esos cajoncitos discretos de tiempo, vamos a hacerlos más cortos. Por ejemplo, en este ejemplo, la actualidad va a estar aquí, y todos estos barritas van a ser de semanas. La semana que teníamos en el pico anteriormente estaba como un pico muy gordo, pero aquí ahora vemos que el pico está centrado solo en una semana y no está distribuido en todas. Pues esto también nos da perspectiva sobre la actualidad, y así nos podemos fijar con precisión en el momento en el que estás realizando y en el momento que estás realizando el análisis. Este trabajo se realiza diariamente para 85 millones de cuentas. Todas vuestras cuentas están analizadas de esta manera, y con las 3 dimensiones y con la discretización variable, y es lo que alimenta el modelo. Ahora vamos a hablar de cómo tratamos el fraude. No, aquí. Esto que veis aquí es una cuenta fraudulenta con datos reales, en el que vemos una pequeña entrada de instantáneas de 2.000 euros, una pequeña, vamos aquí, tranquila, parece que baja, que salen como a lo mejor 200, y luego aquí, justo en el momento que tenemos una transferencia de 500 euros denunciada, vemos que hace un vaciado
con una fecha de fraude en julio de 2022 y una fecha de alta en el sistema en julio de 2022. ¿Qué digo? En agosto de 2022. Con la misma estructura de datos, esto ya nos dice un poquito de qué palo van las cuentas fraudulentas, ¿no? Aquí ya podemos ver cómo entra el dinero por una parte y meses después sale. Ya nos da bastante información y podemos ya diferenciar de lo que podría ser una cuenta normal. El problema es que no todas las cuentas fraudulentas son iguales, hay muchísima diversidad de fraude. Como por ejemplo aquí que es el ejemplo que veíamos antes, que también era fraude, el fraude se realiza en junio de 2023, que es cuando realiza el pico de entrada y de salida, porque como bien explicábamos antes, la línea roja es el absoluto y el amarillo, que es el remanente, nos dice que tiene un componente de salida, pero que han entrado 15.000, perdón, que han entrado 10.000 y han salido 15.000. Y esta parte, pues me parece que es solo vacía, no han entrado, ¿no? No parece que el remanente es el absoluto de lo que ha salido. Entonces, completa todo lo que tenía en la cuenta, ¡pum!, vaciado total. Son estrategias diferentes y cuanto más vayamos, o sea, es el perro y el gato, cuanto más detectemos, más diversidad habrá. Otro de los detalles que vemos en estas dos cuentas es que aquí tenemos mucho más contexto. Si os fijáis, al ser el fraude estudiado en el momento actual, el contexto del que disponemos pues es de 15 meses casi. Esto es variable, bueno, lo que queramos, pero el objetivo que vamos a tener es poder ver en esta gráfica de fraude todo lo que ha realizado antes. Entonces, el ejercicio que vamos a realizar para todas las cuentas fraudulentas y para poder analizarlas bien va a ser un desplazamiento y un enfoque de serie temporal en el que el momento en el que ha realizado el fraude, otra vez aquí, otra cuenta mula confirmada, la desplazamos hacia el momento de actualidad. Entonces ya la parte del eje temporal ya no sigue una frecuencia, no sigue la misma frecuencia para todas las cuentas, sino que todas han estado desplazadas y tienes el punto de inicio como fecha fraude. Entonces ya sabemos lo que ha sucedido antes de todas las fechas, de todas las transferencias confirmadas por fraude, y nos va a permitir pues tener una visión sobre esto. Y otra vez vamos a centrar el análisis de la discretación variable que os comentaba antes, de los diferentes cajoncitos entre meses y semanas. Vamos a poner las semanas en el foco del fraude. Vamos a decir, oye, ¿qué pasaba las semanas antes? Porque al final, si queremos predecir el fraude, tenemos que saber lo que sucedía antes. Entonces, bueno, pues aquí el desplazamiento nos da la precisión de lo que está sucediendo. El modelo. Vale, el modelo, bueno, como todos los modelos, necesita una parte de entrenamiento para luego realizar inferencia y poder detectar el fraude. Vamos a hablar del entrenamiento del clasificador. El clasificador, otra vez, las cuentas fraudulentas que hemos hablado ahora mismo, hacemos el desplazamiento de todas, ya no tienen la misma fecha porque la fecha es referencia a su propia fecha de fraude, y lo cruzamos con la operativa normal. Cuentas que por operativa canónica, bueno, un muestreo de operativa como la de cualquiera de nosotros. ¿Qué problema nos da esto? Que nos da un desbalanceo tremendo. Bueno, como el típico problema de desbalanceo que muchos de vosotros conoceréis, pues es el problema de la detección de cáncer en imágenes. La detección de cáncer en imágenes va a tender a preferir, ¿no? O sea, tú como médico prefieres que no se te pase nadie que tenga fraude, entonces tú lo que prefieres es evitar falsos negativos. Ahora, en nuestra estrategia de balanceo, vamos a intentar que no aparezcan falsos positivos. ¿Por qué? Porque yo no voy a llamar a la puerta de una entidad diciendo, oye, esto es fraude, no va a haber una persona que va a verificar las series temporales y las actividades cuando realmente no estamos seguros. Entonces, el balanceo va a tener en cuenta que el modelo prediga con exactitud. Entonces, normalmente te dicen de balanceo 50-40, que esté por no sé cuánto. Ahora mismo el balanceo nuestro y que está por casi el 5% de las cuentas. O sea, el modelo entrena con unas masas desbalanceadas para que se fije y que tengan más precisión en la clase minoritaria. La métrica que maximizamos es la precisión en la clase minoritaria. Cuando ya tenemos el clasificador entrenado, es a este al que hacemos inferencia, ¿vale? Cuando realizamos el ejercicio del enfoque temporal que trabajábamos antes para las 82 millones de cuentas, trabajamos esas 82 millones de cuentas en la inferencia de este modelo. Este modelo nos va a generar
un etiquetado positivo, que lo vamos a llamar anomalías, ¿vale? Y de ahí lo del clasificador de anomalías. Porque hay que tener cuidado con los términos de fraudulenta, de no fraudulenta, de supuestamente fraudulenta, y lo que vamos a tratar con el modelo es algo que ha salido fuera de lo normal o algo que se parece a fraude. Entonces, el clasificador de anomalías nos va a generar un subconjunto muchísimo más pequeño de cuentas, alrededor de las 400.000, que vamos a analizar de manera más detallada, con un evaluador de patrones. ¿Qué significa esto? Que todas las cuentas que el modelo ha dicho, oye, estas series temporales huelen que apestan, vamos a meternos transferencia a transferencia dentro de estas cuentas, un ejercicio que no se pueden hacer con 82 millones de cuentas a diario, y vamos a meternos en transferencia a transferencia y vamos a ver estos bloques cómo se comportan, ¿vale? En el primer bloque vamos a estudiar el importe. En el importe lo primero que vamos a ver si es un importe anómalo, si es un importe que suele utilizar, sobre todo la cuantía, si son cuantías muy grandes con respecto a lo que suele utilizar. Si hace todo de manera fraccionada, en números redondos, de ahí la subdivisión. Si se queda un remanente después de haber generado un envío, se queda como una parte, como una especie de comisión por haber sido una cuenta mula. Y esto va a generar el bloque importe, que va a tener unos pesos específicos. La parte de movimiento, vamos a trabajar con el test payment, que el test payment es que, claro, tú como delincuente vas a hacer una transferencia, vamos a decir, de 10.000 euros a otra cuenta mula que dispones, y no vas a pasar directamente ese dinero sin antes probar que la vía está abierta. Entonces vas a generar un pago, y esto es muy corriente, un pago de 40 céntimos, un pago de 1 euro, para ver que eso funciona. Cosa que nosotros no solemos hacer. Yo no suelo hacer transferencias de 50 céntimos. Bueno, a lo mejor un Bizum de alguien que te ha pedido 50 céntimos rápido porque es un poco ratilla, pero sí, no lo sueles hacer. Entonces, dentro de movimiento vemos el test payment, vaciado rápido, las ráfagas, si se trabaja con conceptos de alto riesgo y no es un Bizum con concepto bombas a Siria. Eso no se mira porque es muy inusual. Lo que se mira son conceptos que son propensos a ser utilizados por cuentas confirmadas como fraudulentas. Suele ser mucho más propenso un concepto vacío para una transferencia fraudulenta, o un concepto que su pago, que el concepto sea el pago, que pues que armas a Siria o cualquier cosa que os creáis. Entonces, cuando se hace algo, como por ejemplo poner un concepto vacío, es algo que tiene más propensión a ser estudiado como fraudulento que cualquier otra cosa más inusual. O un código hexadecimal o algo que no tenga sentido. Por la parte de cuentas son cosas más binarias, ¿no? Si es una cuenta que se acaba de crear, si es una cuenta que no tenga recibos, si es una cuenta durmiente, es una cuenta que ya se haya creado antes, pero que no ha tenido actividad hasta ahora, que no tenga ningún salario asociado, que no tenga saldo. Otra vez empezamos, las cuentas mula, si las pillan, se bloquean directamente. Entonces, los delincuentes nunca van a dejar saldo en una cuenta mula, no tiene ningún sentido. Que tenga un onboarding virtual. Un onboarding virtual implica pues que las cuentas con onboarding online suelen tener unos procesos más laxos, no te van a mirar y no te van a verificar. Bueno, no sé si habéis hecho alguna cuenta virtual últimamente, pero tienes que como que hacer con la cámara frontal del móvil, tienes que hacerte así y ver que se aparece a tu DNI. Pero en un proceso de onboarding en un banco más importante vas a tener que ir a la oficina, vas a tener una certificación de identidad. Y una cuenta vinculada, si alguna vez has tenido una transferencia con alguien que ha sido denunciado por fraude. Me gustaría que hicieses un ejercicio de pensar y de predecir cuál de estos patrones son los más importantes. Hay 4, ¿vale? Hacer un ejercicio interno, no os voy a preguntar, ya os valoráis a vosotros mismos. El modelo trabaja con muchos más patrones que no he presentado porque sería eterno, pero bueno, estos son como los más fácil de explicar. Bueno, no son muchos, digo muchos más, igual son el doble, más o menos, pero no muchos más. Pero no en plan miles. ¿Lo tenéis claro? Venga, vamos a ver. Uno de los más importantes, siempre, importes anómalos. Si ha trabajado con importes que no suele tratar, importes que son giga enormes comparado con lo que ha utilizado anteriormente, eso directamente va adentro. Y además, el siguiente más importante es lo de cuenta reciente. Si tú acabas de crear una cuenta, la has metido dinero y la has vaciado,
eso es una cuenta mula seguro. La cuenta que acabas de ingresar dinero porque es una cuenta nueva, es una cuenta en la que vas a guardar ese dinero allí, no lo vas a vaciar en el mismo mes o en la misma semana, no tiene ningún sentido. Entonces, cuando tú generas estos dos binarios, ya casi estás evaluado 100%, da igual lo demás. Y bueno, comprender de da igual lo demás, pero que es algo que va a generar unas alertas muy, muy importantes. Otra parte es la parte sin saldo que os comentaba. Una cuenta fraudulenta nunca va a tener saldo, va a mover los fondos muy rápidamente. Y finalmente lo del test payment. El test payment no es muy corriente en lo que os comentaba, en una cuenta como con operativa normal que dan transferencias muy pequeñas, sobre todo con una transferencia más grande asociada. Eso es lo que se me olvidó explicar antes. Siempre que hagas la de 40 céntimos, después vas a tener otra en la misma vía mucho más grande. Entonces eso es blanco en botella. Y claro, todo esto pues, va a generar una media ponderada, que se calibra con una regresión logística, en la que va a generar una evaluación de fraude total. Este fraude total va a tener un umbral en el cual, pues otra vez, maximizamos que lo que estemos notificando y lo que demos toc al señor de blanqueo de capitales del Banco Rojo nos diga, vale, vuestro modelo funciona estupendamente. Entonces, lo importante de esto es comprender que no solo le estamos llamando toc y diciendo, mira esta cuenta, le estamos diciendo, mira esta cuenta por esto. Y esto es esencial, porque no tiene ningún sentido notificar cuentas sin saber por qué las estás notificando. Al menos no tiene ningún sentido de la parte de la persona que lo va a verificar. Entonces, con esta concatenación de modelos, somos capaces de analizar pues, las 82 millones de cuentas, extraerlas unas anomalías, y estas anomalías van a estar explicadas por qué las estamos notificando. Entonces, la persona que lo va a verificar va a tener una ficha en la que va a ver que la cuenta que estás notificando pues ha generado un test payment vaciado rápido de su cuenta y además no tiene sueldo ni salario. Chequéala. Entonces ya tienes una parte más humana y de explicabilidad dentro del modelo y es esencial, vamos. Databricks. ¿Cómo hemos generado esto en una plataforma cloud? Databricks es una plataforma web asociada a un cloud, puede estar asociada a cualquier hyperscaler. Nosotros específicamente tenemos unos ficheros en S3 que están alimentadas por un operacional en Oracle, que al final el operacional es donde reciben todas las transferencias que estamos hablando, y el SS3 se alimenta diariamente a Databricks. Databricks nos permite interactuar con estos ficheros con unos clústeres en Spark. Spark tiene la peculiaridad que al final tú tienes es procesamiento distribuido, tienes unos workers que son escalables a lo que te apetezca según la cantidad de datos que vayas a tratar. Y además, pues eso, son, aparte de ser modelables, pues los clústeres asociados a las máquinas que tú levantes en tu hyperscaler. Databricks va a estar, o sea, las máquinas que levantes en tu clúster de Spark van a estar asociados a tu hyperscaler otra vez. Todo esto va a estar tratado, todo el tratamiento de datos va a estar en un formato optimizado que se llama Delta Table, que nos va a permitir acceder a, bueno, aparte de que nos permite acceder a un histórico de todas las transformaciones que se van a realizar a la tabla, pues nos va a permitir tener todo optimizado porque es como funciona y encima de la misma plataforma. Por otra parte, la parte de los modelos va a estar supervisada por MLflow. Toda la parte de MLOps va a estar otra vez integrada en Databricks con MLflow. El MLflow nos va a permitir tener un registro de todos los modelos que ejecutemos, de cuál es la precisión, cuáles son los parámetros, y no solo los registros, sino la replicabilidad. Una vez de los que tratemos con diferentes modelos y probemos, nos permite llevar los modelos a producción y desplegarlos. Todo esto con una gestión otra vez centralizada. Nosotros la parte del deploy del modelo lo generamos en un workflow y lo integramos vía Kafka con una plataforma web, pero Databricks te permite generar un endpoint al que puedas consultar en el modelo que has entrenado. Y vamos a dar un repaso final al modelo como tal, para que podáis decir al final de la charla, os habéis enterado de cómo se detecta fraude en el Sistema Nacional de Pagos.
Empezamos con toda la información operativa, todas las transferencias que vienen a pincho, un cañón el otro día pasamos un récord de 200 transferencias instantáneas en un segundo. Todo esto se genera en unas series temporales para todas las actividades, para todas las cuentas que hablábamos antes. Se hace inferencia al clasificador de anomalías que hemos entrenado previamente. Este clasificador de anomalías va a generar unas anomalías que van a tener las mismas características que las series temporales de actividad de cuentas fraudulentas, y vamos a meternos dentro de sus transferencias y de qué manera se han realizado. Y de aquí vamos a tener la explicabilidad con el valor de patrones que veíamos antes. Este evaluador de patrones va a interactuar directamente con las entidades, y las entidades son las que interactúan con el SEPLAC. El SEPLAC, que es el organismo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional. Cuando esta cuenta ha sido confirmada como cuenta fraudulenta, vamos a recibir un feedback de efectivamente el modelo funcionaba bien. Y esta parte no os la he explicado, pero para que os hagáis una idea, esta retroalimentación que nos dan las entidades nos permite retocar los pesos dentro del evaluador de patrones. Entonces, de esta manera justificamos que las entidades nos estén diciendo, oye, esto está funcionando, esto no está funcionando. Y de aquí la vuelta final al retoque de los patrones y que las entidades cada vez estén más contentas con el modelo. Y nada, ya para terminar, que si alguno de vosotros tiene pensado casarse dentro de poco, que tenga con cuidado y siempre en importes pequeños y sin billetes sin marcar. Muchas gracias. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Enhorabuena, muy didáctico, a pesar de que se ve que hay mucha técnica detrás, pero está muy guay. Gracias. Quería preguntarte, echo de menos un poquito el conocimiento del caso de los falsos positivos que habías comentado, ¿no? Has mencionado varias veces un caso bastante evidente, que puede ser el de una boda, pero yo por experiencia he vivido hace no mucho un caso donde el propio procedimiento está diseñado prácticamente para que os salte, ¿no? Y te hablo, es el caso, por ejemplo, de las herencias, ¿no? Hay muchos casos donde la propia entidad bancaria dice, bueno, pues este reparto necesariamente tiene que ser en una cuenta donde estén de titulares o de cotitulares todos los herederos, donde yo hago una transferencia por un importe X a favor de todos y donde eso está destinado a vaciarse al día siguiente, con X transferencias a favor de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en el caso de los falsos positivos, yo veía tú en el diagrama, bueno, la evaluación de patrones saltaría claramente, ¿no? Con esos binarios que decías, y hasta que obtenéis el feedback de los bancos en plan, esto está bien, más o menos cuál es el tiempo de reacción en ese caso, ¿no? Desde que una cuenta os salta o no, y cuál es el tratamiento que se hace de esos falsos positivos a veces. Gracias. Sí, muy interesante la pregunta. La interacción con las entidades es un desastre, porque hay que tener en cuenta que tratamos con las entidades directas, o sea, son las entidades grandes. No tratamos con las cajas rurales porque al final dependen ellas de otros bancos, y la diversidad entre los bancos es increíble. O sea, tenemos entidades grandes que están encantadas con el modelo y que al día que lo generamos ya nos están dando feedback, y tenemos otras entidades pequeñas que dicen que no se enteran cómo funciona, que por qué interactuar, no lo comprenden. Bueno, por suerte el feedback positivo es mejor, pero también hay entidades que consideran que el modelo funciona bien y aún así no responden. Entonces, el proceso está diseñado de la manera en la que todos los días se ejecuta el modelo, sobre todo la parte de inferencia, tarda como 1 hora y media en generar todas las series temporales, hacer la inferencia del modelo y enviarla vía Kafka por una plataforma web que tiene el Sistema Nacional de Pagos donde se registran las entidades, y las entidades están abiertas para responderlo durante los próximos 2 meses. Entonces, tienen una lista con todos los parámetros de explicabilidad, y las entidades te van diciendo, esto me parece fraude, esto me parece relevante y esto me parece no. Damos la posibilidad de dar relevante porque también nos gusta saber si quieren seguir recibiendo ese tipo de cuentas aunque no sean fraude. Entonces, la parte de relevancia también nos va a permitir dar la corrección de los modelos. En cuanto recibimos un feedback, forma parte de nuestra base de datos de error análisis. Entonces, en el error análisis se va caducando, tiene una periodicidad creo que de 3 meses, 4 meses, no te sé decir, creo que es un número de días fijos que lo maximizamos de alguna manera con una decisión que ahora no me acuerdo, pero todas las cuentas de feedback que sean más antiguas se van caducando, y todas las cuentas feedback nuevas
van a ir retroalimentando y corrigiendo ese valor de pesos. Otra vez, hay muchos casos, como el que comentas de las herencias, que es muy complicado y es mejor, y los bancos prefieren dar como relevante y decir, prefiero revisar esto antes que dejes de notificarme cosas que se parecen a esto. Mira, quería preguntarte, o sea, quería pedirte que describieras un poco cómo es el equipo humano que está detrás de montar y sostener y mantener un sistema de estas características. En el fondo, entender cuáles son los roles necesarios, cuánta gente, etcétera, porque aquí hay claramente una escala de una envergadura significativa, o sea, 82 millones de... Sí. El equipo. Empezamos siendo un equipo externalizado en el que la consultora, bueno, está mi compañero Dani también al fondo de la sala, en el que empezamos siendo bueno, pues un jefe de proyecto, un ingeniero de datos o un arquitecto y yo. Y intentamos demostrarles que se podía generar algo que diese valor. Y en cuanto vieron que daba valor, se añadieron a nosotros otras 2 expertas de fraude, pero del fraude más especializado en negocio, para darle una visión más asociada a negocio. Entonces, esos fueron los 6 primeros meses que llevó el primer modelo a producción. En cuanto el modelo se puso en producción, el cliente como tal absorbió el proyecto y pasamos, entre tanto se añadió otro científico de datos conmigo y pasamos a formar parte de su equipo como asistentes técnicos, y su equipo que acogió el proyecto tiene ya la parte del arquitecto, del ingeniero y del project manager salieron, y la parte de negocio también, porque estaba más asociado también al diseño, pero ya cuando estamos hablando del mantenimiento y también de las mejoras, somos otra vez estos 2 data scientists, 2 analistas de datos también, que están asociados también mucho a la interacción con entidades. Tenemos un Scrum Master que nos permite como de clarificar y tener las cosas claras, y una manager, nada más. ¿Y el rol tuyo cuál es? Tú haces como la... Lo hablamos ayer. En mi rol en el papel soy data scientist. A mí, en la práctica soy la persona que... Haciendo MLOps, estás haciendo feature. Claro, yo estoy diseñando todo, sobre todo cubro que del principio a fin, pues más o menos haya una razón por las decisiones. Entonces, por suerte tengo gente que también desarrolla para mí, entonces cuando tengo que tomar una decisión, pues tengo que argumentarlo, dejarlo descrito, y me encargo principalmente de, pues eso, de diseñar, tomar decisiones y que todo esto tenga... Porque todo el proceso me he encontrado con muchas decisiones que tomar, y al final da igual la decisión que tomes, lo que importa es la justificación. Entonces, al final, pues yo diría que básicamente me he dedicado a justificar por qué hago las cosas. Hola, quizás se salga un poco del scope de la charla, pero estaba pensando, ¿quién decide qué es el fraude? ¿Quién ha decidido que hay que supervisar las transferencias? ¿Qué base legal tiene esto? ¿Quién ha decidido que hay que analizarlas? Estoy un poco sorprendido. Y también el hecho de que digas que solo hay 80 millones de cuentas en España, me parece también un número muy pequeño, porque ahora, no sé, igual quizás vivimos en una burbuja, pero yo creo que casi todos tenemos 1 o 2 cuentas. 45 millones de españoles, hay empresas, no sé, un poco todas estas Vale. preguntas. Vale, empiezo con la última, la otra me la vas a tener que recordar. La última, hablamos sobre con las que trabajamos nosotros. Al final, las entidades adscritas al sistema de pagos tienen que ser entidades españolas. Por mucho que, por ejemplo, tú tengas una cuenta en Revolut o una cuenta en N26, va a estar siempre asociado a, a cuentas Omnibus en el extranjero, o por ejemplo a Lituania o a Alemania. Entonces, todo lo que está asociado en España son esos números, y sobre todo lo que está asociado al Sistema Nacional de Compensación. Todo otro tipo de cuentas diseñadas y tal no están asociadas, no están inscritas y suscritas a estos sistemas de pago, por lo cual no se estudian en este modelo. Y con respecto a lo de por qué se estudia el fraude, las entidades hacen esa pregunta bastante, en plan, oye, si mis clientes hacen fraude, al final siguen siendo mis clientes. Y
La verdad es que no te sé responder exactamente, pero creo que es una inquietud que mueve mucho por la parte regulatoria. Y también los propios bancos quieren dar seguridad a la hora de depositar sus fondos, para que la gente deposite sus fondos. Entonces, hay departamentos enteros que se dedican a detectar blanqueo de capitales internos dentro de los bancos. Y al final esto es un proyecto experimental, otra vez no es un servicio que se genera a los bancos actualmente, es un proyecto experimental que ellos mismos están supervisando y son ellos mismos los que nos lo han pedido y están colaborando. Em, entonces, sí, el proyecto se genera a través de la necesidad de las propias entidades. Y ya para terminar, ¿qué tasa de falsos positivos tenéis ahora o no lo sabéis? Empezamos el proyecto alrededor del 30% y ahora mismo estamos al 60%, más o menos. ¿De falsos positivos? No, de precisión. De precisión de clase minoritaria. O sea, todo lo que notificamos, perdona, que no lo he explicado bien. Todo lo que notificamos está alrededor del 60% de fraude. O sea, realmente son números que en modelos normales vuélvete a plantear todo, pero en fraude es algo que es enorme, vamos. Por el hecho de que una de cada dos cuentas, más o menos, sea capaz de decir con certeza a las entidades que es fraude, es un avance bastante importante. Muchas gracias. Con respecto a la media ponderada, me habías hablado del umbral que separa el 0 del 1. Sí. Quería preguntarte cómo haces para hacer esa especificación. Me habías dicho recién que es un 60% de probabilidad. ¿Por qué llegas a ese número? Lo que acabo de comentar del 60% es que yo cuando notifico una cuenta, las entidades me están diciendo que el 60% de lo que notifico está siendo ok, está siendo fraude o relevante. Y por otra parte, el umbral que se genera en la evaluación de patrones, al principio tratábamos como maximizar esa tasa de precisión, pero poco a poco ha tendido más a la parte de negocio en la que nos están exigiendo un número de cuentas notificadas. Entonces, ese umbral empezó siendo, ahora mismo sigue siendo variable, trata los dos temas, trata de maximizar la precisión, pero también está tratando de generar un número estable de cuentas que notificamos diariamente. Para que no haya un día que generemos 200 cuentas y otro día que salga 20, principalmente porque la capacidad que tienen los bancos de verificación de cuentas está limitada y notifican, oye, yo no quiero recibir más de tantas cuentas, entonces el umbral que se genera finalmente está asociado a cuántas cuentas quieren recibir los bancos. Y el promedio, más o menos, ¿dónde harías el corte? Más o menos al día de hoy se están notificando como unas de 10 a 50 cuentas diarias. También pues ese baile es con respecto a la precisión. Hola, enhorabuena, muy divertida. Si yo tuviera que hacer esto de cero, lo que haría sería preguntar a una serie de humanos, ¿no? Oye, toma todo esto y dime si esto es fraude o no es fraude. Es un poco al final lo que hacéis, ¿no? Y claro, eso es costoso y es caro, ¿no? Que sería supervisión hecha por humanos, ¿no? Que supongo que es una parte fundamental de lo que hacéis. Entonces, en ese sentido os habéis planteado, y no sé si lo conoces igual el concepto, yo sí por casualidad, tampoco puedo ir de visto, que es el tema de supervisión débil. O sea, el coger a un montón de expertos y al final lo que sacas es una serie de reglas que no tienen por qué ser 100%, pero sacas un montón de reglas y al final con ellas combinándolo eres capaz de generar esos datasets, digamos, que se supone que están muy bien curados y que incluso, bueno, pueden superar digamos, a un conjunto de humanos, digamos, y además en tiempo es mucho más flexible. Hay un producto que se llama Snorkel, que no me pagan nada, y que hacen esa historia. No sé si os habéis planteado esa parte. Otra vez, has dado un clavo. La clave de todo esto no es la historia que os he pegado. La clave de todo esto es que realmente tenemos las cuentas fraudulentas. Al ser el Sistema Nacional de Pagos, dan un servicio de prevención al fraude, el cual los bancos notifican y confirman cuáles son las cuentas que están denunciando. Entonces, eso es esencial para todo. A día de hoy hacemos varios análisis que parte del cuadrito que veíamos al final, que era del error análisis, habla un poco sobre esto de cómo podemos anticipar el propio feedback que nos van a dar las entidades, pero el proceso está diseñado para que las entidades interactúen, para que las entidades utilicen los envíos de una manera como suplementaria a sus procesos y además, como pues eso, otra vez, para convertirse en un servicio fijo.
A día de hoy intentamos modelizar cómo podemos adelantar a que una función, a que el banco, o sea, que las entidades etiqueten una o etiqueten otra con el tema del error análisis, pero no llegamos a sacar estos agentes del ciclo. No lo hemos planteado. Principalmente porque ellos también quieren interactuar y, bueno, pues todo el mundo quiere ser parte de la fiesta. Pero sí. No, me parece interesante también plantearlo.